Jóvenes, no está grabando. Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al módulo de ética, constitución, democracia. Este módulo está lleno de muchas cosas, de bastantes actividades con respecto a la plataforma. Entonces vamos a dar un seguimiento. Normalmente mis clases de ética son secuenciales, una tiene que ver con la otra. Hoy vamos a ver qué es autoestima. ¿Qué significa autoestima? La autoestima viene de dos palabras: auto mismo, estima, amor, valoración, etc. Entonces se puede decir que la autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona tiene, hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Sin embargo, aunque es un término muy estudiado por diversos expertos en el área de la psicología, en el habla cotidiana sirve para referirse de un modo general al valor que una persona se da de sí misma. La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, de que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ello, puede cambiar a lo largo del tiempo. En otro sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Tipos de autoestima. De un modo general se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque no sean ideas excluyentes, ya que se pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. Es decir, una persona puede tener, por ejemplo, una autoestima en términos de capacidades intelectuales. Soy muy listo en matemáticas, pero baja autoestima en otros ámbitos, como por ejemplo, soy torpe en los deportes. Básicamente se dice que la autoestima, le voy a dar una pregunta que ustedes deberán contestar ahí mismo, cada uno de ustedes, si la autoestima nace, se hace o se desarrolla. Yo creo que todos, de una u otra manera, nacemos con unos genes de nuestros padres. Si los padres son unas personas muy extrovertidas, puede que los hijos a través de esos genes salgan iguales. Pero realmente uno nace con la autoestima, pero ella se comienza a desarrollar a los 5 años. Por eso es muy importante que en esa etapa se le diga a los niños entre los 5 y los 10 años cosas positivas, como tú puedes, eres capaz, eres un niño inteligente, una niña inteligente. Porque si usted comete el error, o ese padre comete el error de decirle usted no sirve para nada, usted no va a triunfar, etcétera, etcétera, llegará y crecerá pensando que es así, siendo que no es, porque se lo ha inculcado de una manera en su mente, y entonces pues se sentirá de esa manera. Entonces, la autoestima, ya saben, nace y se desarrolla en la segunda etapa, de entre los 5 y 10 años.
¿ya? Antes de la preadolescencia. Resulta que la autoestima tiene unos componentes básicos, unas condiciones básicas, como son ¿cómo es? El sentido de pertenencia. Cuando hablamos de sentido de pertenencia es en el seno familiar. Uno dice, yo no elegí nacer en esta familia. Yo no elegí tener estos padres. Usted no, ni ellos tampoco. Pero si vamos a la parte espiritual, pues Dios, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Entonces, no debemos culparlo. Es igual, creo y estoy convencido de que uno cuando quiere salir adelante no es necesario que sus padres estén ahí para apoyarlo. Es muy importante, sí, yo no he dicho que no, pero realmente uno puede salir adelante por sus propios medios. ¿Ya? No es necesario estar echándole la culpa a los demás, que tú no esto, que aquello, no. Uno puede salir adelante cuando uno quiere triunfar, quieres tener un proyecto, un sueño, lo que usted quiera, usted lo puede desarrollar. Entonces, uno tiene que amar a su familia, sea funcional o disfuncional. Si sus padres no han sido buenos, pues entonces usted tiene que, igual, así la palabra lo dice, amarás a tus padres, honrarás a tus padres, para que tus días sean de largos, o sea, tengan más vida. Ahí no dice si sus padres son buenos, tú los tienes que honrar, ¿no? Tienes que honrarlos de todas maneras. Entonces, en el sentido de pertenencia es muy importante el seno familiar donde tú te desarrolles o creces. El otro es el sentido del poder. Cuando hablamos del poder, no es el poder político ni el poder adquisitivo, sino el poder de ser usted feliz, de sentirse orgulloso de lo que usted ha hecho. Yo le pregunto, para que usted, por el medio de WhatsApp, me conteste, ¿cuál ha sido cuál fue su logro del año pasado? Que lo haya hecho feliz. ¿Ya? Algunos dirán, no, haber terminado el bachillerato. Algunos haber comenzado a estudiar. En fin. Otros, no, que fue madre, no, tener a mi hijo. ¿Ya? Pero estos son logros que sean logros muy personales. Bien. Entonces, tenemos el otro condición básica, que es la de a veces cuando como los hijos queremos emular a nuestros padres, si ellos son médicos, pues entonces queremos ser médicos. Si quieren ser policías, pues quieren ser policías. ¿Ya? Entonces, pero eso no se sube en todos los casos. ¿Ya? Yo soy profesional odontólogo y ninguna de mis dos hijas tiró por la parte de la salud. Entonces, nosotros como hijos tratamos de debemos emular las cosas positivas de nuestros padres o aquellas personas que nos tienen a nuestro cuidado. Dentro de esa autoestima existen una autoestima alta, una autoestima baja, una autoestima como intermedia, ¿ya? Que nos permite tener. Si nos vamos a la primera, que es la autoestima alta, se caracteriza por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito, que se debe a que se ven a sí mismas de una manera positiva. A medida que nuestra autoestima sea mayor, nos sentiremos mejor preparados, con mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades y tendremos
mayor entusiasmo y ganas de compartir con los demás. Una de las cosas que nos aterra cuando estamos en una época de bachillerato o cuando estamos estudiando una carrera técnica o cuando estamos en la universidad es hacer exposición. Ya podemos ser muy introvertidos, pero a veces en esa parte de hacer exposiciones nos da mucho miedo, el miedo escénico. Yo particularmente pues era muy temeroso para hacer exposiciones, pero mi gran anhelo, mi sueño era ser docente. Yo dije que si no podía enfrentar esa situación de nerviosismo, pues nunca lo podía hacer. Y así fue que tuve que enfrentar, adquirir mayor confianza, es decir, elevar un poco más la autoestima. Y eso me ha permitido, pues, conseguir y ser un docente en el Instituto Centro de Sistemas. Cuando hablamos de baja autoestima, se puede sentir a aquellas personas inseguras, insatisfechas, sensibles a la crítica. Les cuesta trabajo ser asertivo, es decir, hablar con palabras que no lastimen a los demás. Es decir, reclamar sus derechos de una manera adecuada. La autoestima puede derivar por diversas razones, como por ejemplo la valorización que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, nuestras creencias, entre otros. Del mismo modo, en ocasiones pueden tratar de agradar a las demás para recibir un refuerzo positivo y de esta manera aumentar su autoestima. Bien. Vamos a hablar de la autoestima en la adolescencia. Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima. Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en que el grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejerce una fuerte influencia en la valoración propia de cada individuo. No se trata únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades y habilidades, como por ejemplo deportivas, intelectuales, sociales, entre otros. Las expectativas de los demás, las comparaciones y las referentes personales pueden ejercer una fuerte presión y generar inseguridades en el adolescente en esta época de cambio. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia están relacionadas directamente con la imagen y el valor que se da una persona. La autoestima también se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma, la cual puede ser modificada a través del tiempo y que requiere de un conocimiento adecuado y aceptación personal. Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié en las cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto la autoestima. Vamos a hablar básicamente en aquellos casos en que hay una parte de que hay una consecuencia negativa de la autoestima que se llama el sexismo. El sexismo básicamente se considera cuando el sexo, sea hombre o mujer, considera o menosprecia y se cree por encima del otro. En ese caso sería el machismo y el feminismo. Todas son las consecuencias de un autoestima. Bien, pero básicamente con esto podemos decir de que hay situaciones en las cuales podemos aumentar nuestra autoestima, ¿ya? Elevar en ciertas condiciones que permiten
elevar nuestra autoestima. Una de ellas, vamos a comenzar a hablar, es sobre el ser positivo. ¿Ya? Básicamente hay que pensar en forma positiva para que las cosas no nos haga pensar de que, a pesar de que ciertas circunstancias no lo hagan ver así, entonces existen esa condición de que usted debe pensar siempre de manera positiva. Entonces, existen, en ese caso, podríamos decir que podemos hablar sobre la autoestima. Una de las estrategias más efectivas para mejorar la autoestima es aprender a concebirse a sí mismo en términos más realistas y con aceptación. De nada sirve querer pasar de una visión completamente destructiva de uno mismo a otra totalmente idealizada o engañosa. La mejor es aprender a relativizar fallos y aceptar cada una de nuestras características físicas y psíquicas, entendiendo que hay cosas que se pueden cambiar, otras que se pueden mejorar y otras que por su misma naturaleza o teología son inmodificables. Si te preguntas, yo les pregunto, ¿cómo hago para mejorar mi autoestima? ¿Cómo hago para aumentar mi autoestima y mi seguridad? Básicamente, la autoestima es el suelo de una persona, donde se construye de una manera de sentirse y de actuar. Está presente siempre y condiciona todos los aspectos de la vida. Por ello, es importante que la autoestima, con el objeto de alimentar una autoestima sana, estable y positiva. Pero ¿cómo lo hago? Primero, ser consciente de los pensamientos. Debes ser consciente de cuáles son tus pensamientos, tanto sobre ti mismo como sobre los demás y sobre el mundo en general. Ya estos pensamientos o valoraciones que hacemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre lo que nos pasa, suele tener una connotación negativa o positiva según nuestro sistema de creencias. Básicamente, hay que reconocer las creencias. Si quieres mejorar tu autoestima, en segundo lugar, debes examinar qué creencias existen detrás de estos pensamientos. Es decir, muchas de tus características son neutras. Sin embargo, existen creencias arraigadas que hacen filtro en nuestra mente. Entonces, si observamos la realidad objetiva y neutra, nuestro propio filtro se encarga de valorar negativamente o positivamente esas características. Cuestionar las creencias. En tercer lugar, cuando ya eres consciente de las creencias que hace que te evalúe de forma deficiente o negativa a ti mismo, para mejorar la autoestima, puedes empezar a cuestionar estas creencias que has ido adquiriendo. O si no, cambiar las creencias. En este punto, tras cuestionar las creencias, puedes preguntar si realmente son ciertas para ti o no. Si lo son, si no lo son, puedes reemplazarlas por otras que sean más objetivas y ciertas para ti. Entonces, si estás cuestionando cómo mejoro en este momento mi autoestima, debes saber que debes comenzar a eliminar palabras que tengan connotaciones negativas. Por ejemplo, que te trate de estúpida, de estúpido, que soy gordo, que soy flaco, que soy feo, etcétera. Estos términos, especialmente al utilizarlos continuamente, pueden devorar tu autoestima. Entonces, usted tiene que quererse
como es. Así como es, que es gordito, que es flaquito, que es bonito, que es feito. ¿Ya? Entonces, usted tiene que quitarse eso negativo. Decir, yo puedo. Por eso es que al principio de la clase yo fui claro que uno tiene que enseñarle a sus hijos cuando ven, usted puede, usted es capaz. Usted es un niño inteligente, es una niña inteligente. Aunque la inteligencia venga de la madre, no crea que la inteligencia viene del padre, sino de la madre, según estudios científicos. ¿Ya? Entonces, para que los padres que tengan hijos ahora crean que su inteligencia es que son, simplemente que el hijo o la hija desarrolle su inteligencia si el padre es bastante activo. Entonces, eso es lo que hereda. Entonces, si es inteligente y le gusta ser un niño o niña pilosa, pues eso es que desarrolla más su inteligencia, porque igual todos somos inteligentes. Eso depende de cómo lo desarrolla. En este caso, uno debe usar un lenguaje preciso, es decir, no exageres ni embellezca los rasgos negativos, limítate a los hechos. Por ejemplo, no soy guapo para los demás. Es un término inexacto. Habría que reformularlo como a determinadas personas, en comillas, a determinadas personas les resulto más atractiva y a otras no, porque tengo rasgos muy bonitos y otros menos que dependen de lo que se fije. La idea no es hacer que se nada sin ser mi marido y habría que formularla como suele seguir las ideas de mi marido. Entonces son cuestiones que uno tiene que ir eliminando ya de ese lenguaje, usando un lenguaje preciso para poderse, ¿cómo sería? Describirse. Cuando se utiliza ese lenguaje específico en vez de general, hay que eliminar términos como todo, siempre, nunca, totalmente. Todos esos términos hay que sacarlos a nuestro léxico. Por ejemplo, cambiar ese término, abro comillas, odiar, estar solo, a otro tipo de formulaciones del tipo, abra comillas, mejor decir, me gustaría estar acompañado cuando a veces estoy solo en mi casa. Entonces vea que son cuestiones muy diferentes. De decir, odio estar solo, a decir, me gustaría estar acompañado cuando a veces estoy solo en mi casa. Entonces se puede reconocer que los problemas se dan en determinadas ocasiones y con determinadas personas. Ahora, encontrar excepciones o dotes correspondientes. Por ejemplo, soy tímido cuando tengo que ligar en la discoteca y soy inseguro. Entonces podías pensar, habrá comillas, soy tímido porque no puedo hablar tranquilamente cuando conozco a alguien en otro contexto, que conozco a alguien, tranquila, cuando conozco a alguien en otro contexto, me desenvuelvo mucho mejor. ¿Ya? Es decir, que de pronto estar en un restaurante le resulta más fácil entablar una conversación que cuando está en una discoteca. Entonces, eso sería una situación que había que manejar. Bien. Entonces, podríamos seguir hablando sobre esta situación. Una de las cosas que también es importante, ¿ya?, es cómo o qué usaría, usemos la palabra técnica, para mejorar la técnica. Lo primero, para evitar esas etiquetas peyorativas, pueden ayudarte los siguientes pensamientos. Ese no soy yo, es solo una etiqueta. Las etiquetas serán en mi parte más débil. Si acabaron las etiquetas, hay que especificar más, que entiende exactamente por qué. Entonces, hay que eliminar esas etiquetas. También evitar los pensamientos de todo o nada. Resultan inútiles los siguientes pensamientos. Todo el mundo comete errores. Eso es humano, eso es mentira. Esa es una justificación que tenemos nosotros para que cuando cometemos un error, decir que los demás pueden hacerlo. Uno tiene que aprender a asumir
las consecuencias de sus errores. Y no simplemente porque somos humanos. Si usted sabe que lo que está haciendo no es lo correcto y se equivoca, no va a decir, no, es que como yo soy humano, pues me equivoqué, cometí ese error, ¿no? Tiene que aceptar las consecuencias a veces de esos errores que uno hace. Entonces, también existe, cuando te encuentras haciendo comparaciones, puedes acudir a las siguientes afirmaciones. Todo el mundo es diferente con diferentes cualidades y defectos. Y eso es verdad. Se pueden imaginar ustedes, jóvenes, si todos tuviéramos del mismo molde, que fuéramos iguales, en manera de pensar, en la manera de actuar. Entonces seríamos, ¿qué? No sería, la vida no sería divertida, porque ahí es donde está la diversión, que nos permite conocer personas que seamos totalmente diferentes. Lo que hay que hacer es ser tolerantes, ¿ya? Aceptar a las demás personas como son. Cuando te encuentras adivinando lo que los demás piensan sobre ti, a veces nos damos mala vida por eso. ¿Por qué nos damos mala vida? No, ¿qué están pensando de mí? Yo particularmente, a mí no me interesa lo que piense Sutanito, a mí lo que me interesa es lo que piense Dios de mí, nadie más. Porque al fin y al cabo es el único que tiene derecho a juzgarme, no es, ni siquiera mi esposa. Ella no puede, a mí, aquí la tengo aquí al ladito, y yo se lo digo. ¿Por qué tienes que importarme lo que tú piensas? Ella quiere lo mejor para mí, obvio, pero ella debe entender que la ideal es que uno acepte a la persona tal como es, que uno puede mejorar es otra cosa. Pero se puede imaginar usted dándote mala vida, qué es lo que está pensando Sutanito de ti. Bueno, malo, no, la vida es una sola, hay que divertirse. Si usted quiere, de pronto tiene cosas negativas, pues mejórela, mejores como ser humano, pero no le dé importancia a lo que piensen los demás. Porque eso lo que hace es, esa autoestima lo que hace es degradarla, entonces te sientes mal porque tú quisieras que las cosas fueran como los demás quisieran, y no es así, ¿no es? Entonces, no supongas nada, no dice, no, es que yo supongo, no, yo cómo voy a suponer lo negativo. ¿Puedo hablar? Otra explicación. ¿Cuáles son los hechos? No sé lo que piensan y no me importa. A pesar de todo, uno tiene que ser amable. Así. Simplemente no, amable ya. En caso que te dejes llevar por un razonamiento emocional, tú puedes decir, mis sentimientos no son automáticamente verdaderos. Mentira, mis emociones me engañan. Desconfía de todos los sentimientos repentinos. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que me hacen triste y nervioso? Ahí es donde usted dice, hombre, si yo, este pensamiento a mí me puse tristeza, me pone nervioso, pues entonces los enfrento y los corrijo. Y trato de cambiar para desaparecer ese malestar. Hay ciertas actividades que te ayudan a mejorar la autoestima. ¿Cómo aumento la autoestima? Además de aplicar los ejercicios, técnicas y toda cuestión psicológica, hay otras actividades que nos pueden ayudar a elevar la autoestima. En eso somos expertos. Mantener relaciones sociales. Básicamente uno tiene que mantener una vida social activa. Obviamente en estos momentos, por la pandemia y toda esa cuestión del COVID-19,
sobre el distanciamiento social, sobre el estar encerrado en cuarentena y toda cuestión, pues la vida social ha disminuido. Sin embargo, usted puede estar relacionándose constantemente a través de las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger, en fin. Eso ayuda a enriquecer las actividades. Ahí dice, pero de pronto, ay, pero es que si yo no tengo amigos, uno tiene amigos, pues amigos verdaderos pocos, esa es la verdad. ¿Ya? Los únicos verdaderos amigos son aquellos que están cuando aquí está en las malas, porque en las buenas cualquiera. Entonces, usted sabe que hay que mantener esas relaciones sociales, indistintamente sean amigos o conocidos. Realizar la actividad física de forma regular. Si quieres aumentar la autoestima, será de ayuda a que te encuentres saludable y mantenga unos hábitos sanos en cuanto a la habitación, en cuanto a la alimentación, disculpe, descanso y ejercicio. Eso de la autoestima ayuda mucho la actividad física. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos hábitos sanos de alimentación, de ejercicio, de descanso, obviamente tú te vas a sentir bien físicamente. Inclusive vas a mantener un cuerpo, pero aquellos que pasan comiendo, que no hacen ejercicio, ya, que comienzan con 45 kilos y pasados 4 meses o 7 meses ya están en 70 y dicen que no han aumentado de peso. Entonces están negando esa situación, ya que el ejercicio físico libera endorfinas y las endorfinas son buenas para la salud porque generan bienestar. Por eso aquellas personas que son alegres, contentas, difícilmente le da cáncer, porque las endorfinas ayudan a mantener esas células cancerosas al margen. Entonces aquellas personas que son amargadas, personas que son aburridas, etcétera, etcétera, entonces no tienden a enfermarse más. Ahora, yo sé que la mayoría aquí son jóvenes, pero aquellos que pasen de 40 años, pues es mejor hacer este tipo de ejercicio para mantenerse en forma. Entonces, como pueden ver, hay muchas maneras de elevar nuestra autoestima. Otro tema que vamos a hablar es el proyecto de vida. Este proyecto de vida que ustedes me van a hacer es muy diferente al proyecto de vida convencional, donde en el proyecto de vida convencional te hablan sobre quiénes eres, la misión, la visión, etc. No, ese tipo cómo es de proyecto de vida no son. El mío se llama proyecto de vida y el plan estratégico personal. Entonces, vamos a ver inicialmente qué es un proyecto de vida. Es como una guía que hacemos de manera personal, para plasmar nuestras metas y objetivos que nos permiten conseguir el proyecto que queremos. Y esto con el fin de conservarlo a manera de recordatorio y poder analizar si lo que hemos propuesto en cierto momento lo llegamos a cumplir o simplemente lo olvidamos. Entonces,
El proyecto de vida es lo que tú quieres conseguir a lo largo de tu vida, en los 5 años, 10 años, 15 años, etcétera. Entonces podríamos decir a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por lo menos, ¿cuál sería tu proyecto de vida a corto plazo? Graduarse de la carrera que estás estudiando. Que serían año y medio. Pero es que son los primeros 5 años. Bueno, entonces voy a estudiar la carrera, completar con la carrera profesional. ¿Ya? Homologo lo que vi y me pongo a estudiar. ¿Qué quiero? Bueno, quiero seguir estudiando, porque en la realidad, cuando usted estudia, usted tiene que seguir estudiando. ¿Qué quiero saber? Deseo aprender cuál es la mejor manera de realizar un proyecto de vida, las características, las ventajas o desventajas, si es que las hay, de plantear nuestra vida como un proyecto. Entonces, si usted tiene esa vida como un proyecto, usted tiene que cursar metas y objetivos para conseguir el proyecto que usted quiere de su vida. También cómo lograr que las ideas o objetivos que allí plasmemos realmente se llevan a cabo. Entonces, para conseguir estos proyectos de vida, tenemos que priorizar nuestros valores. Pero esos valores como honestidad, respeto, humildad, amor, lo conseguimos en una sola que se llama familia. Porque ahí en la familia te van a enseñar qué es la honestidad, que básicamente es de decir las cosas de una manera verdadera en todo momento, sin que entres en algún conflicto. Entonces, tenemos el respeto, porque así como a ti te gustaría que te respetaran, pues tú también respetas. El respeto se gana, no se impone. Creemos que nosotros nos tenemos que ganar. Yo particularmente cuando me dicen, me ponen anteponen por lo menos doctor o señor Nicolás, doctor Nicolás. Entonces, uno dice, pero llámeme por mi nombre de pila, simplemente. Entonces dicen, no, es que por respeto, por la edad, o porque usted es un doctor, que no es que más. Yo particularmente no creo, porque uno nace teniendo su nombre. La manera con que usted se comporte con esa persona, manteniendo un límite donde no pase de ese límite, donde ahí es donde se dice que es el respeto. El respeto no va en una palabra, en decirle doctor o señora o señor. ¿Por qué? Porque si yo paso y me aprovecho, yo estoy irrespetando. Entonces, ¿dónde queda esa palabra? Entonces, la gente cree que no, que porque es mayor de edad, que no sé qué más. No, se puede tratar a una persona sin necesidad de faltar respeto, porque si dice, no, es que si yo no le digo profe, entonces ya le estoy faltando el respeto. No, simplemente pues es una cuestión muy literal, porque eso es como para que mantener, como se dice, diría yo aquí, muy personal, en mi apreciación, como un rol. Usted es el estudiante y yo soy el profesor. Pero de ahí a que de pronto se genere un respeto, porque es que, como yo le digo, se dice, el respeto se gana, no se exige. Entonces nos vamos con la parte de la humildad. La humildad no es de que usted no tenga en el momento ahora y después se haga rico y entonces siga siendo el mismo. La humildad está básicamente en reconocer tus debilidades y tus fortalezas.
que todos somos iguales, sin importar nuestras riquezas materiales, y por eso no nos creemos que los demás llegaremos a entender, y es básicamente la esencia de la vida. Porque al fin y al cabo, chicos, nosotros somos hechos del mismo material y internamente tenemos lo mismo: nervios, vísceras, sangre, venas, arterias. Lo único que cambia es el exterior. Unos bonitos, otros feos, otros gordos, otros blancos. Pero básicamente son iguales, en esencia. La familia, como yo le dije, todo lo anterior debe enseñárselo a partir de la familia. Nuestros padres son los que nos deben decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A veces creemos que cuando tenemos cierta edad, voy a hablar a título personal, no me gusta hablar de los demás, sino hablo de mí mismo, porque yo puedo dar fe de eso. Creemos que nuestros padres solamente nos acompañan hasta cierta parte de la vida, y eso es totalmente falso. No. Porque tener el apoyo de la familia en cualquier momento o en cualquier situación de nuestra vida es importante. Y lo digo porque cuando yo tuve un problema de salud, la primera que estuvo ahí para ayudarme a salir de esa situación fue mi señora madre, ya porque mi padre falleció. Se vino donde estaba y me acompañó 2 meses. Entonces, eso es lo importante de tener el apoyo de la familia. ¿Ya? Por eso uno como padre tiene que ser lo mejor. Ustedes pronto, algunos de pronto ya son padres, otros no, pero aquellos que no son, pues no se lo olviden de que ustedes tienen que siempre apoyar a sus hijos y educarlos de la mejor manera. La familia le enseña a uno qué es el servicio a los demás. No todos tenemos esa vocación de servir. Esta vocación es importante porque nos ayuda a darle sentido a nuestra vida en lo que hacemos, sin importar si las cosas son grandes o son pequeñas. Solamente lo hacemos con la intención de ayudar. Porque la mejor manera de eso, la mayor recompensa, es quizá la gratitud infinita de aquellos a los que nos ayudamos. O gratitud no significa que lo que hacemos es para esperar algo a cambio. Ya la vida se encargará de darnos eso de una manera u otra, pero siempre las personas a las cuales nosotros ayudamos, aunque algunas no todas, ya, entonces nos dan esa gratitud. Es muy importante la parte de la economía y las finanzas cuando deseamos tener un proyecto de vida, ya que aunque no es ni, digamos que de pronto no menos importante, el bienestar económico que puede tener nuestra familia y el propio, el de uno, pues la manera de que cada vez que buscamos estar más y mejor, más cómodos dentro de nuestras posibilidades laborales y profesionales. Entonces, cuando estamos estudiando, es importante de que mantengamos un cierto nivel de cómo es de bienestar económico. Uno debe hacer un plan de acción personal cuando tiene sueño, por lo menos
a corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. En cualquiera de los objetivos o metas que te trates para conseguir ese proyecto, tienes que tener una fecha de plazo. Un ejemplo, un objetivo personal. Vamos a ponerlo así, si usted quiera, ¿no? Voy a hacer un ahorro programado. ¿Cuál sería el obstáculo o barrera? Hombre, sencillo, que usted no sepa manejar su dinero, o sea, tenga una mala finanza y sobre todo que se tenga deuda. Solución: mejor organización, es decir, mejor manejo del dinero y pagar lo que se debe. Fecha de plazo, no, hombre, yo a diciembre de 2020 yo tengo que haber pagado ¿qué? Mi deuda. Eso, ¿qué sería la recompensa? Aunque no llegara al 2020 con dinero, pero sí libre de deuda, usted le daría una solvencia económica y bienestar porque usted estaría ¿qué? Tranquilo. Otro ejemplo, iniciar mis estudios de inglés. ¿Cuál serían ese obstáculo o barrera? Hombre, la falta de tiempo. Soluciones: organizarme mejor. Yo siempre he dicho que ese cuentecito de que nunca tiene tiempo para elaborar las actividades académicas es mentira. No, que yo trabajo todo el día, que no sé qué más. Yo siempre he dicho que el que quiere salir adelante hace sacrificio. Un ejemplo, supongamos, ustedes trabajan de lunes a viernes, domingo mediodía, sábado mediodía, en la tarde vienen a clase y dicen que de lunes a sábado no tienen tiempo porque pasan metidos en el trabajo. Ajá, entonces ustedes no comen, no duermen, no almuerzan. A veces hay que hacer sacrificios, si las cosas se consiguen con sacrificio. Entonces decimos, no tengo tiempo. Cuando yo cuando estaba de mi tiempo completo en el System, hace 3 o 4 años atrás, era de 7 de la mañana a 7:30 de la noche, de lunes a domingo. Ustedes dirán, ay, ¿en qué momento calificaba esto? No sé más. Había un domingo que cogía toda la tarde para hacer eso, desde las 2 hasta las 10, 11 de la noche. Y me ponía al día, sacaba el tiempo, sin descuidar, salir con mi hija, salir con aquella gente, con mi esposa, y pero entonces generamos, no, es que no tenemos tiempo. O si no, la excusa más, dice, es que cuando iba a hacer la actividad se fue la luz. Entonces la luz se va todos los días y precisamente a la misma hora. Entonces, esos son planes de acción de ejemplo de corto plazo. Un ejemplo, formar mi propia de mediano plazo. Ya usted se graduó, hizo su carrera profesional, y entonces quiere formar su propia empresa. Obstáculo, dinero y conocimiento. Soluciones, ahorrar y estudiar mucho. Fecha de plazo, hombre, al diciembre del 2021 yo tengo que tener ya diseñado mi empresa. Bien, ¿cuál sería la recompensa personal? Estabilidad laboral y económica. Entonces son planes de acciones personales a medio, pero como usted que tiene que buscar son las acciones y metas para conseguir el proyecto. ¿Cuál proyecto? Formar mi propia empresa. Y aquella de largo plazo, por ejemplo, comprar una casa, comprar un carro, salir del país. Normalmente la casa y el carro y salir del país son dinero, tiempo y dinero. Soluciones, formar mi propia empresa y ahorrar. Fecha de plazo, hombre, en el 2023. Tengo que tener mi casa y mi carro.
Yo dije que en el 2002 iba a tener mi casa, no se cumplió, pero sí fue en el 2003, un año después. Y aquí actualmente tengo 18 años donde. Ya. ¿Qué recompensa personal? Satisfacción personal, aunque tengo mi propia casa. También he hecho vacaciones con mi familia y entonces también es satisfacción personal y familiar, pero todo es planeado. Entonces, ¿qué me van a hacer ustedes en la actividad de proyecto de vida estratégico? En su debido momento, cuando le ponga la actividad para que vayan saliendo, es por cómo me van a planear ese plan de acción personal a mediano, corto y largo plazo. Bien. Lo básicamente de cuando usted quiera hacer un proyecto es tener algo concreto que se llama la misión. La misión es la razón de ser. Usted dirá, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? Y usted la escribe. Entonces, en esa ayuda de visualización, como la visión también, ¿cómo me quiero ver yo en los próximos 5 años, en los próximos 15 y en los próximos 20 años? Pero hay que, para manejar ese proyecto de vida estratégico, usted tiene que manejar ciertas áreas que tienen que ver con la personalidad. Un área intrapersonal. ¿Verdad? Usted tiene que saber en cuál, en la área física, en la área intelectual, en la área emocional y en la área conductual. En esa área intrapersonal. O sea, mía, o sea, yo, mía. En el área interpersonal, que tiene que ver con la relación con los demás, entonces usted va a ver el área, cómo va a ser tu área detrás de la pareja, el área de la familia, el área del estudio, del trabajo y el área social. Entonces, vamos a planificar en esas cuestiones. Entonces nos vamos a otro cuadro donde usted me van a realizar las hojas de trabajo, donde usted me va a colocar los hábitos de la efectividad. En uno será ser proactivo y el otro empiece con un fin. Entonces te va a hacer un análisis interno. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces, hablamos de la parte mental. ¿Ya? Empiece con un fin en mente en esa parte. También debe establecer primero lo primero, es decir, prioridades. También va a ser cuál es en esa parte la fortaleza y cuál sería la debilidad en ese parte. Piense en ganar. ¿Cuál sería la fortaleza y cuál sería la debilidad? Entonces,
usted tiene que hacer un proyecto de vida de la siguiente manera. Normalmente hacemos una pequeña introducción, ¿ya? Debe ser muy corta. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Mi nombre es Nicolás Darío Costa Garrido, tengo 58 años, vivo con mi esposa, Alejandra Martínez, desde hace 7 meses. Y tenemos una hija de 2 meses, de casi 2 años, llamada Luna Alejandra. Entonces, tiene que ser corto esa introducción con respecto a usted. Entonces comienzan a hablar, ya, porque entonces viene entonces ya la parte de esa parte que yo les menciono es algo con texto de sí mismo. Después viene la parte, ¿cuál es mi situación? Es decir, ¿qué son mis debilidades y mis fortalezas? Un ejemplo, mis fortalezas son mi facilidad para expresarme, mi habilidad para el trabajo en grupo, me gustan los retos, soy adaptable, aprendo con facilidad y soy algo inquieto. Mis debilidades, pues, de pronto que me desespero porque a veces las cosas no me salen como quisiera y cosas así. Entonces, pues, viene la autobiografía, donde pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes han sido las personas que han influido, que han tenido mayor influencia en mi vida? ¿Cuáles han sido mis intereses desde temprana edad? ¿Cuáles han sido mi vida los principales éxitos y fracasos? Es muy importante que usted reconozca en qué ha triunfado y qué ha fracasado. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? Sin importar el resultado que haya tenido, bueno o malo. Ya no, usted dice, yo tomé esta decisión cuando se me percibió esto. Ya, listo. No es necesario que usted diga que fue una decisión muy equivocada. Simplemente fue una decisión muy significativa. Ya, listo. ¿Cuál es esta? No importar cuáles fueron las consecuencias. Entonces, después hablamos sobre los rasgos de mi personalidad que tienen que ver con el aspecto físico, las relaciones sociales, mi vida espiritual, mi vida emocional, el aspecto intelectual y aspectos vocacionales. ¿Quién seré? Entonces es donde usted se ve a futuro. ¿Cómo me quiero ver yo? En un futuro. Entonces usted anota, mira, me veo en el ámbito familiar, me veo casado, con una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, hay un análisis muy diferente de su vida, proyecto y planear, porque generalmente los proyectos de vida se hacen en base a quién soy yo, una misión, una visión, pero básicamente ahora usted tiene que anexar el plan de lo que quiere conseguir en su vida. Entonces yo le voy a dar las pautas, no se preocupen. Y entramos al último tema, que se llama calidad de vida. Al definir la calidad de vida resulta a veces muy complicado porque es un término muy complejo. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida está asociada con la parte intelectual, la parte mental y física libre de enfermedades, es decir, teniendo salud. Sin embargo, la calidad de vida está asociada a terceros.
a todo ese medio que los rodea, a la parte del gobierno, al ambiente en que tú te desenvuelves. Podía decir esto. Esta es la segunda pregunta que deben desarrollar en el chat de WhatsApp. Se dice que la calidad de vida es un equilibrio entre la parte mental, física, económica, social, biológica, que trasciende de manera individual a una manera comunitaria. Ahora, mi pregunta es, una persona que tenga una parálisis de la cintura hacia abajo, que por sus medios económicos no tiene para una silla de ruedas, llega y le regalan la silla de ruedas, ¿se puede decir que le mejoró la calidad de vida? Entonces, esa pregunta usted me la van a desarrollar en el WhatsApp. Cada uno me lo envía por el chat interno. Esta pregunta que le acabo de hacer. Hablar de calidad de vida en la actualidad, pues es un concepto que puede comprender diversos niveles que se pueden visualizar dependiendo de las demandas que le acabo de mencionar. No olvidando que esta se relaciona con aspectos que tienen que ver con el bienestar social. Por lo tanto, podemos decir que la calidad de vida reúne elementos objetivos y subjetivos del bienestar social que están fundados en la experiencia ya sea individual y comunitaria dentro de la vida social. Si tomamos en cuenta ese concepto de calidad de vida, según la OMS, donde dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas y inquietudes. Entonces, con este argumento, podemos citar que es un campo muy abierto donde comprende factores de salud de tipo emocional, físico, ser independiente, contar con relaciones que contribuyen a un mejor desarrollo y que exista relación con el entorno en que vivimos. Ahora bien, cuando nos preguntamos en forma individual qué es la calidad de vida, podemos expresar diversas terminologías, como bienestar, alcanzar logros personales, familiares, contar con un buen estado de salud, tener una alimentación sana, en fin, todo lo que va relacionado en torno a lo social y lo cultural. Entonces, podemos decir que la calidad de vida individual puede extenderse como una relación global dentro de la cual se establecen aspectos positivos pero que también pueden existir eventos en forma adversa en el curso de la vida individual, lo que demuestra la interrelación individual y colectiva en el ejercicio de los valores sociales. Entonces, podemos decir que el concepto de calidad de vida y el bienestar social pueden tener 5 campos a comprender. El físico, donde podemos involucrar la salud y la seguridad física. El material, que está ligado a una vivienda digna y propia, con todos los servicios básicos, alimentos, medio de transporte, etc. El educativo, que tiene que ver con la educación, que permite ampliar los conocimientos de forma individual y colectiva. La emocional, que tiene que ver con el estado emocional del
la persona y que va creciendo e interrelacionándose eficazmente. Y la parte social, donde el ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos como la familia y círculo de amistades. Entonces podemos decir que la calidad de vida va orientada a la calidad de vida orientada a un estilo de vida donde permitan facilidades a una vida saludable que favorezca la asistencia plena de todos. Dichos estilos de vida dependerán de un cuidado consciente de los recursos naturales que permitan que los permitan que los seres que habitamos en este planeta tengamos lo necesario para una existencia agradable y fortalecernos en todos los valores sociales. En base a lo anterior, se puede originar un interrogante. ¿Cómo ha decidido el ser humano a cambiar su vida? Cambiar su forma de vivir. Esa es la tercera pregunta que ustedes deben responder en el caso. Entonces tenemos ya las tres preguntas que deben contestar en el WhatsApp por el chat interno. Entonces, ha sido todo por hoy. Nos veremos el próximo sábado a la misma hora, a la 1:30, Dios mediante. Se cuidan, ¿no? En la próxima sábado pues tendremos la oportunidad de interactuar ya personalmente, ya que en esta ocasión pues por motivos muy personales no se pudo hacer. Chao y saludos. Bendiciones para todos.